El polvo parecía igual en todos los planetas, o al menos eso me había convencido tras una década de trabajos de mantenimiento por contrato, desde refinerías de Ganimedes hasta biodomos marcianos. Un fino velo de la indiferencia del universo, que cubría por igual el metal y la memoria. Pero en el momento en que la escotilla de mi lanzadera se abrió con un siseo sobre Artabor 3, el polvo no flotó, sino que cantó. Una sola respiración y lo sentí. Una sutil resonancia en mi pecho, como campanas lejanas que repicaran en mis costillas. Los lugareños lo llamaban ceniza de zar, el susurro dorado que se desprendía de las mesetas cristalinas del planeta y se instalaba en cada grieta. Para ellos era sagrado. Para mí era una partida presupuestaria, 2000 créditos al día para limpiar a fondo el interior de un templo recién desenterrado para que los arqueólogos pudieran trasladar su equipo sin dañar los sensores. Buen sueldo para un trabajo de limpieza, había bromeado mi capataz en mantenimiento del Tachore. Pero nunca había visto la cláusula que prohibía la automatización, alegando respeto cultural. Todo tenía que ser hecho por manos humanas, las mías, al parecer. Debería haberme dado la vuelta en cuanto los drones guías se negaron a cruzar el umbral. Incluso su curiosidad innata se resistía al arco de bronce tallado con espirales que parecían vibrar al mirarlo demasiado tiempo. Siempre pragmático, me encogí de hombros, cogí mi mochila de suministros y entré. La primera cámara se desplegaba en capas de luz. No había lámparas, solo vetas bioluminiscentes que recorrían las paredes, latiendo como un latido constante. El suelo no era de piedra, sino escamas entrelazadas de metal pálido que se flexionaban suavemente con cada paso, absorbiendo el ruido, por lo que cada sonido parecía íntimo, demasiado sincero. Había limpiado muchas ruinas alienígenas. Normalmente eran fósiles fríos de civilizaciones muertas. Este lugar se sentía despierto. De todos modos, me puse a trabajar. Un ritmo tranquilo de barrer, limpiar y catalogar muestras de escombros. El polvo que zumbaba no era tan diferente del polvo que no lo hacía. Después de 4 horas, había despejado todo el vestíbulo y medio pasillo. Fue entonces cuando el suelo suspiró bajo mí, y un iris circular se dilató donde un latido antes había existido un enchapado sólido. Me dejé caer en la oscuridad. El instinto me hizo encorvarme y rodar. Mi mochila se estrelló contra un estrépito. La barra del cepillo resonó contra paredes invisibles. Aterricé sobre algo más suave que la piedra pero más firme que la arena. Una estera tejida que brillaba tenuemente bajo mis palmas. La luz floreció en lo alto. Anillos concéntricos que brillaron uno tras otro hasta que la cámara se reveló. Era redonda, vasta y silenciosa, con un techo imposiblemente alto que relucía como tinta húmeda. En su centro se alzaba una tarima de ramas entrelazadas, petrificadas en bronce. Sobre ella se arrodillaba una figura, piel violeta besada por la luz rosa dorada de una lámpara, cabello rosado cayendo en cascada sobre hombros desnudos, brazos extendidos en serena quietud. Por un instante pensé que era una estatua, pero el aire se movía entre los mechones de ese cabello, y el sutil temblor de su respiración recorrió su columna vertebral. Encontré mi voz entre mis dientes. Oye, disculpa la entrada dramática. Mis palabras resonaron hacia arriba, tragadas por el techo oscuro como la tinta. No hubo respuesta. Lo intenté de nuevo, más suave. ¿Estás herida? Se desplegó de su postura arrodillada con la gracia del metal líquido, elevándose completamente. Me superaba por un palmo. Sus ojos se abrieron, galaxias gemelas de color ámbar, llenas de capas ilegibles. Cuando habló, lo hizo en un idioma que desconocía, pero el significado rozó mi mente como una pluma. El templo ha elegido. ¿Elegida? ¿Qué exactamente? Mi pulso se aceleró. El contrato mencionaba ritos de custodia, protocolos de inspección. Nada sobre sacerdotes ni procesos de selección. Bajó del estrado. Iba descalza, con las uñas lacadas en oro, sin dejar huella en la alfombra plateada. Al acercarse, la superficie tejida se iluminaba bajo cada paso,
trazando su camino con tenues constelaciones. Retrocedí tambaleándome hasta que una pared curva rozó mis hombros. Ninguna puerta, ninguna escalera de vuelta a la luz del día. Solo ella, yo y el silencio resonante. Si el templo estaba vivo, había exhalado y nos había sellado dentro de su caja torácica. Se detuvo a un brazo de distancia y apoyó la palma de la mano sobre mi pecho. El contacto fue frío y eléctrico a la vez, como sostener un cable eléctrico cubierto de nieve. Se me cortó la respiración. La unión, dijo, esta vez en un estándar terrano perfectamente entonado, cadencioso, mesurado, inconfundible. Empieza ahora. Mi cabeza se llenó de todas las razones para objetar. Te has equivocado de persona. Estoy aquí con un contrato de limpieza. Los rituales sagrados están por encima de mi nivel salarial. En cambio, lo que salió fue un áspero, ¿quién eres? Soy Rilara Vité, la última sacerdotisa viva del sendero de Aelon. Dijo. Este santuario esperó 10.000 de tus años a quien camina con un propósito honesto. Su palma se alzó y se cernió a centímetros de mi corazón. Así caminas. Propósito honesto. Siempre me había considerado competente más que pura. Hacer el trabajo, cobrar, cumplir promesas. Tal vez eso contara algo para un templo milenario. Aún así, el soldado en mí. 8. Durante años, la logística del cuerpo de marines antes de renunciar para cuidar a mi padre durante la quimioterapia necesitaba detalles. ¿Qué implica la unión sagrada? ¿Sangre? ¿Votos? ¿Fluidos corporales? Me gusta conocer los riesgos antes de firmar. Sus labios se curvaron, no exactamente una sonrisa, sino más bien como un amanecer rozando el horizonte. No me entiendes. La unión no se impone, se reconoce. En el momento en que aceptaste el trabajo sin dominio, el templo leyó la cuerda de tu intención. Ahora ofrece reciprocidad. ¿Reciprocidad en forma de? Se giró, señalando las paredes de la cámara. Los símbolos se encendieron, anillos dentro de anillos, proyectando esquemas que giraban como hologramas de órbitas distantes. No reconocí nada. Geometría, glifos cuánticos, tal vez incluso música convertida en forma. El asombro me recorrió. Para tu gente, dijo, estas son tecnologías que controlan la materia, la mente y la energía. Armas, si se manejan sin equilibrio. Sanación, si se guían por la compasión. Durante milenios, la galaxia ha luchado por fragmentos rotos de naves de Aelon. El patrón completo nunca ha sido confiado a nadie que busque su propiedad en solitario. Y la unión sagrada me convierte en una guardiana. Un puente. Me miró de nuevo, con un suave asombro oculto tras una determinación férrea. El templo proporciona sabiduría, tú proporcionas la encarnación. Juntos tejemos una resonancia incorrupta. Oh, extendió los dedos y los hologramas parpadearon, sus bordes se deshilacharon en estática. Si nos separamos, el patrón se dispersa, el caos reclama el don. Una presión se apoderó de mi pecho, no por su tacto, sino por el vacío de significado. Había pasado años creyendo que el propósito era ganar lo suficiente para pagar la hipoteca de mamá, donar a refugios para veteranos, cumplir mis promesas con pequeñas cantidades. Ahora el universo me ofrecía su plano y me pedía que firmara a la luz de las estrellas. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Bajó la mano y las constelaciones bajo nuestros pies se atenuaron. La elección es inmediata, dijo. Pero la aceptación es un río que puedes recorrer despacio. Empezamos con la respiración. Podía controlar la respiración. Me guió de vuelta a la colchoneta, sentándose con las piernas cruzadas frente a mí. Un silencio se hizo más denso que el silencio, como si el aire mismo nos escuchara. Inhalamos juntos, exhalamos juntos, un sutil acorde vibrando entre nuestros pechos. Al tercer aliento, sentí un calor que emanaba de ella en espiral hacia mí. Hilos que se entrelazaban con mi esternón, mi columna vertebral, mis palmas.
Nada invasivo, nada dominante. Una invitación. Imágenes surgieron tras mis párpados, la última sonrisa de mi padre, aún con olor a antiséptico y chicle de menta. La noche en que me alejé del cuerpo con solo una bolsa de lona y alivio. El orgullo silencioso de enviarle a mamá el último pago de la hipoteca. Cada recuerdo brillaba. Luego se convertía en hilos de color que flotaban hacia Rilara. Ella los aceptaba, los acunaba, devolvía ecos. Una niña cantando bajo soles violetas, un claustro de sacerdotisas transformando la luz en lluvia, la desolación de estar sola entre sus formas petrificadas con el paso de las eras. Pérdida. Paciencia. Esperanza que se negaba a fosilizarse. Cuando abrimos los ojos de nuevo, algo había cambiado. El aire olía a minerales y truenos lejanos. Parecía menos un enigma y más accesible, aún radiante, pero con la suavidad de alguien que finalmente había sido comprendido. El templo te ve, susurró. Sus dedos rozaron el callo de mi pulgar, prueba de años agarrando palos de escoba y trinquetes. La unión continúa. Del techo abovedado, una gota de luz dorada descendió, lenta como una estrella fugaz. Se detuvo entre nosotras, palpitando. ¿Qué pasa si toco eso?, pregunté. Me sostuvo la mirada, firme. ¿Tu camino se ensancha o termina? Pensé en el mantra de papá. Salta con franqueza, aterriza donde debes estar. Extendí la mano. Mis dedos tocaron la luz. Se hizo añicos, silenciosa, brillante, absorbiéndose en mi piel con una oleada que se sintió como cada amanecer que había dormido, cada risa que había reprimido. Inundando de repente. El calor se expandió hacia afuera, se difuminó, se asentó. Rilara contuvo la respiración. Tú ya armonizas. Ningún novato lo hace tan rápido. El asombro tiñó su tono, mitad reverencia, mitad alegría. Antes de que pudiera responder, el suelo de la cámara tembló. Enredaderas luminosas brotaron de las rendijas de la pared, enroscándose hacia nosotros como serpientes curiosas. Mis instintos se encendieron. Busqué la multiherramienta que llevaba en el cinturón. Pero las enredaderas se detuvieron a centímetros de mí y luego se desplegaron como dedos, ofreciéndome. Incrustado en cada punta brillaba un fragmento de cristal translúcido, centelleando con polvo de estrellas. 3 enredaderas para ella, 3 para mí. Los ojos de Rilara se abrieron de par en par al reconocerlas. Llaves del camino, susurró. El templo las otorga solo una vez, cuando el corazón demuestra ser digno. ¿Qué hacemos con ellas? Insertarlas. Señaló 6 huecos con forma de pétalo que ahora brillaban en la tarima. Cuando todos están sentados, el santuario interior del templo responde. Un zumbido más profundo resonó en el suelo, como si enormes engranajes esperaran nuestra respuesta. Levanté mi primer fragmento, más ligero que el aire, vibrando como una tormenta contenida. Mi mirada se cruzó con la suya, buscando permiso, complicidad. Ella asintió. Juntas nos acercamos al estrado, con el corazón latiendo con fuerza, no de terror, sino con la cruda electricidad de la elección vibrando en los huesos. Cuando el primer fragmento tocó su cavidad, el templo exhaló una cuerda grave que me estremeció el cráneo, y muy arriba, algo vasto y antiguo comenzó a despertar. El estrado se sentía vivo bajo mis botas, cada aliento de bronce se traducía en un brillo que ondulaba por las paredes de la cámara. Cuando Rilara y yo retiramos las manos, los 2 primeros fragmentos, el suyo y el mío, se disolvieron en las cavidades, dejando un resplandor cálido como la miel que latía en perfecta armonía con nuestros latidos. Un tenue destello de ansiedad titiló tras su calma, no miedo al templo, sino miedo a que yo pudiera flaquear. Había esperado durante 10.000 años de erosión y silencio. La indecisión de un conserje humano aún podía romper la cadena. Respondí a esa pregunta tácita tomando el siguiente fragmento sin dudarlo. En el instante en que mis dedos lo rodearon, la temperatura bajó. El aliento se cristalizó en el aire.
El resplandor del templo se atenuó hasta convertirse en brasas y un silencio estático engulló cada zumbido distante. Una espiral de escarcha estalló bajo mis botas, extendiéndose en una filigrana luminosa hasta encontrarse con una espiral de calor similar que ascendía del costado de Rilara, un brillo violeta entrelazado con brasas. La habitación se partió en dos. Mi hemisferio congelado, el suyo en llamas, el equilibrio anclado en la tarima. Prueba de templanza, dijo con voz firme pero reverente. El templo sopesa los extremos. ¿Extremos de qué? Poder. Intención. Deseo. El equilibrio para manejar ambos. Un escozor gélido rozó la piel expuesta. El sudor le humeaba la frente. Las enredaderas que sostenían nuestros últimos fragmentos temblaron, atrapadas entre guerras climáticas. Di un paso hacia la tarima. Rilara me imitó. Donde nuestros dominios se superponían, el hielo silbaba contra las llamas, anulándose en una estrecha franja de niebla. Igualamos el ritmo, 3 pasos, 2, 1, encontrándonos en ese medio brumoso con las frentes casi tocándose. Aliento compartido, susurró. Inhalamos al unísono. El frío de mis pulmones se entrelazó con su calor, tejiéndose en una corriente templada que se expandió rápidamente hacia afuera. La escarcha retrocedió, las llamas se apaciguaron. El pulso de la cámara se estabilizó. En algún lugar del techo, conductos invisibles exhalaron un suspiro de alivio, como si el templo mismo hubiera contenido la respiración. El segundo par de fragmentos se deslizó a su lugar. Una luz azul blanquecina y rojiza se entrelazaba en las paredes formando arcos festivos antes de fundirse de nuevo en bronce. El aire recuperó su equilibrio anterior. Vibrante, atento. Los ojos de Rilara brillaron, mitad de deleite, mitad de asombro. Ningún aspirante de nuestras crónicas superó esa prueba sin días de meditación. Siempre aprendí rápido. Intenté restarle importancia al temblor de mis piernas. Lo cierto era que la prueba del hielo y el fuego me había calcinado hasta la médula, sacando a la luz cada impulso enterrado. La rabia contra los burócratas que habían permitido que papá cometiera los deslices de quimioterapia, el ardor de despertar en comedores apestando a arrepentimiento, la tentación de cobrar y desaparecer en lugar de sobrevivir con los contratos de mantenimiento. Sin embargo, al enfrentarse a la paciencia inagotable de Rilara, esos impulsos habían encontrado el equilibrio. Nos quedamos de pie en lados opuestos del estrado una vez más, solo los últimos fragmentos brillaban en las puntas de las enredaderas. Más pequeños que el resto, casi frágiles, aparecían y desaparecían como tímidas llamas de vela. Prueba de revelación, dijo en voz baja. El último velo. Levantó su fragmento hasta sus labios fruncidos, sin apartar los ojos de los míos. Cualquier secreto que más temas, debes revelarlo. Resoplé. Soy conserje, sacerdotisa. Los esqueletos en mi armario son más polvo que hueso. La enredadera se enroscó con más fuerza alrededor del último fragmento, como retándome a seguir mintiendo. Sentí que se me espesaba la lengua. Mi mente se remontó al resplandor antiséptico de un pasillo de hospital, la boca del médico moviéndose, el pronóstico de mi padre rebajado a semanas. El cóctel de rabia y dolor que me hizo irrumpir en todas las oficinas exigiendo un tratamiento experimental, pero me di la vuelta después de 3 puertas, demasiado asustada de la esperanza. Papá murió en un hospicio creyendo que lo había hecho todo. La mentira seguía alojada bajo mis costillas como una astilla sin extraer. Esa es la indicada. La mano libre de Rilara tocó el centro de su pecho, entre el esternón y el latido del corazón. Mi secreto, murmuró, es el recuerdo de la misericordia negada. Cuando mi orden votó por poner el templo en estasis, me opuse. Me desautorizaron, forzaron el sello y no hice nada. Podría haber luchado, quizás haber salvado a algunos, pero temía deshonrar su consenso final más que la extinción. Así que me hice a un lado y vi cómo la paz se convertía en leyenda. Su fragmento brilló, aceptando su confesión. Inhalé ceniza de zar,
polvo dorado con tenues notas de trueno, y sentí la historia de mi cobardía arder en mi lengua. Forcé cada sílaba, diciéndole lo que nunca le había contado a nadie vivo, que una parte de mí se había rendido antes del final, reconfortada por una aceptación fatalista. Aún cargaba con el alivio de la rendición como si fuera contrabando. El fragmento se encendió blanco. Mi pecho se aflojó como si una cadena se hubiera soltado. Juntamos las dos últimas llaves. Siguió un silencio, demasiado largo, demasiado amplio, interrumpido por un repique grave y profundo que hizo que todo el planeta se sintiera vacío y resonante. Los paneles se abrieron por todas partes, revelando pétalos descendentes de bronce y luz que se recompusieron en un único portal arqueado tras el estrado. Más allá, oscuridad salpicada de estrellas que giraban lentamente, como si el cielo nocturno mismo fluyera dentro de muros de piedra. La sacerdotisa inclinó la cabeza. El santuario interior se abre. La unión se sella en el interior. Entonces, terminemos el trabajo. Mi voz oscilaba entre el asombro y el deber. Me había enlistado para fregar pisos. Ahora estaba a punto de intercambiar votos con una reliquia viviente de ingeniería cósmica. La vida tenía sentido del humor. Cruzamos el umbral juntos. La gravedad cambió, más ligera, pero de alguna manera curvada, como si estuviéramos en la cúspide de dos imanes opuestos. El portal se selló tras nosotros con un silencio. Adentro, el pasillo no era un pasillo, sino un puente de teselaciones brillantes que se extendían por el vacío. Cada paso creaba un nuevo panel bajo nuestros pies, mientras que los de atrás se desvanecían. Arriba y abajo, hilos de energía zafiro y relámpagos ámbar se entrelazaban en un entramado infinito. En algún lugar distante, oí latidos, muchos, superpuestos, midiendo el tiempo con estándares celestiales. El núcleo del templo, dijo Rilara. Teje hilos de probabilidad, seleccionando futuros. Señaló hacia adelante, donde el puente terminaba en un pedestal suspendido, la única plataforma estática a la vista. Una semilla lisa, color miel, del tamaño aproximado de una cabeza humana, levitaba sobre ella, girando lentamente. Sin costuras, sin símbolos, solo potencial. Inhaló. Nos tocamos juntos. Tú juras arraigar, yo juro guiar. La semilla despierta, florece en un archivo accesible solo a nuestra firma armónica. Ningún imperio puede robarla. Ningún tirano puede controlar ni la mitad de ella. Su mirada firme. ¿Aún asientes? Pensé en mi antiguo escuadrón de marines. En mamá cocinando versa en una cocina prefabricada bajo el resplandor rojo marciano. En Rilara arrodillada sola durante siglos en una tarima de bronce, con la mente aguda, el cuerpo, milagrosamente, vivo. Asentí. Démosle a la galaxia algo mejor que otra arma. Nos acercamos al pedestal. Cada uno colocó una palma en los polos opuestos de la semilla. Estaba cálida, latiendo con un latido fetal. La energía se disparó, de la columna vertebral al cráneo y a la lengua. El templo a nuestro alrededor se estremeció, las luces se extendieron como fichas de dominó. La semilla se abrió, sus pétalos se plegaron para revelar un núcleo de iconos que giraban. Esquemas de ingeniería, mapas estelares, un torrente de idiomas, un conocimiento tan denso que amenazaba con ahogar la comprensión. Rilara hizo una mueca. Demasiado rápido. Debemos modular. La agarré de la muñeca. Sincronízate con mi respiración. Inhalación lenta, cuenta hasta 8. Ella siguió el ritmo. El torrente se asentó, formando zarcillos ordenados que nos recorrieron a ambos. Recuerdos de motores de red electrónica, protocolos de gobernanza empática, nanoflora agrícola que prosperaba en el hielo del cometa. Y debajo, un hilo que nos unía, luminoso y vivo. Cuando el flujo cesó, el núcleo se atenuó hasta convertirse en una brasa cálida y descendió, incrustándose en el pedestal. Un círculo de glifos se grabó a su alrededor. Nuestros latidos combinados, grabados en bronce. Un silencio siguió, como la exhalación después de una oración.
Los hombros de Rilara se hundieron. El alivio y la nueva gravedad se mezclaron. Sentí el dolor de cabeza de atiborrarme de una biblioteca universitaria, pero también una vitalidad silenciosa y rugiente, como si el corazón del templo latiera ahora tras el mío. Unión completa, susurró. Lágrimas de asombro brillaron en las comisuras de sus ojos dorados, pero no cayeron. Somos custodios. Abrí la boca para responder, y me estremecí al sentir una vibración en el aire. Una señal. Externa. Las paredes interiores del templo proyectaban imágenes fantasmales, naves de desembarco en órbita, adornadas con el escudo de Ascendant Minerals Incorporated. Explotadores corporativos. Habían desembarcado un equipo de reconocimiento fuera de nuestro perímetro mientras estábamos dentro del santuario. Debieron de rastrear mi informe inicial, murmuré. Mi capataz archiva todo en tiempo real. Maldita eficiencia burocrática. Observamos cómo la señal holográfica se acercaba a la superficie, figuras blindadas colocando cargas sísmicas en el arco. Un ejecutivo de minería vociferaba órdenes sobre prioridades de cosecha y perforadoras de plasma para pilares internos si es necesario. Rilara tensó la mandíbula. Abran una brecha, desmantelen la coraza, distorsionen el archivo por la fuerza. Con o sin unión, el patrón se fracturará. Tragué saliva. Así que los repelemos. Se giró con ojos brillantes. Este santuario tiene capacidad de defensa, pero ahora solo a través de nosotros. Nosotros anclamos su voluntad. Hizo una pausa. Responderá a la violencia con una reflexión proporcional. Lo que significa que las fuerzas corporativas podrían terminar aniquiladas o, sin querer, atomizar una buena parte del continente. La defensa no tiene por qué significar la muerte, dije. Entonces guíala, respondió. El propósito honesto camina con una fuerza suave. Cierro. Me iluminó la mirada. El nuevo conocimiento brilló como un circuito nuevo tras mis párpados. Imaginé escudos, burbujas de resonancia cinética, que reutilizaban la energía de la munición entrante, devolviéndola como luz inofensiva. Vi enredaderas como las que ofrecían fragmentos, pero ahora surgiendo de los cimientos del templo, envolviendo detonadores, desactivando cargas, inmovilizando a los agresores sin hacerles daño. El templo respondió, alegre, como un mercurio. Afuera, las imágenes holográficas mostraban enredaderas que brotaban bajo el equipo minero, enroscándose alrededor de las armas, dejándolas inertes. Las brocas de plasma colgaban como avergonzadas. Los sistemas de energía del exotraje se apagaron, reutilizados en suaves campos de estasis. Sin víctimas mortales. Solo confusión aturdida y avisos de comunicación gritando códigos de error. Pero en lo alto, un crucero clase destructor accionaba cañones de riel, preparando un ataque cinético. Demasiado grande para enredaderas. Demasiado lejos para los escudos locales. Rilara me tocó la sien. El archivo contiene esquemas de pliegues gravimétricos, pero aún no los has contextualizado. Supongo que aprendo sobre la marcha. Busqué, mentalmente, en esa biblioteca y sentí que las ecuaciones cobraban coherencia. Curvatura espacial local, lente de masa sin colapso de singularidad. Mis manos se elevaron instintivamente, moldeando el vacío. El templo resonó, tejiendo geometría entre el crucero y el planeta, una sutil onda. Los cañones de riel dispararon, balas que viajaban a 10 kilómetros por segundo, y se desvanecieron en la onda, reapareciendo 500 kilómetros a estribor, dispersándose inofensivamente en el vacío. La retroalimentación me atravesó el cráneo como hielo, pero el capitán del crucero vio el resultado en las pantallas tácticas y detuvo el asalto. La orden de retirada parpadeó en las luces del casco. La señal se cortó. Dentro del santuario, el silencio reinó de nuevo. Me desplomé. Rilara me sujetó, sus brazos fuertes pero tiernos alrededor de mis hombros. Dominas la realidad con humildad, susurró cerca de mi oído. El Aelon te habría coronado sabio.
Reí con la garganta irritada y el corazón latiendo con fuerza. Me conformaría con un salario justo y una comida. Sus labios rozaron mi frente. No fue un beso, sino una bendición. Alimentaremos mundos, prometió. El puente bajo nosotros brillaba, ofreciendo un camino de regreso, solo que ahora cada teselación florecía con símbolos no creados por el templo, sino por nosotros, una pluma sobre un yunque, una mano extendida en señal de saludo, una escoba cruzada con una estrella. Lo recorrimos juntos, con la mente llena de posibilidades, los pies firmes como el paseo de cualquier conserje en el turno de día, rumbo al amanecer que nos esperaba tras las puertas del templo. Para cuando salimos a la luz del día, el polvo dorado y susurrante se había asentado sobre la tierra quemada, llena de plataformas de perforación desactivadas. La tripulación corporativa estaba sentada en filas ordenadas, con las muñecas sujetas por dóciles enredaderas de bronce que emitían un zumbido arrullante cada vez que el pánico se apoderaba de ella. Aeldon, su capataz de campo, según la placa que llevaba adherida al pecho, levantó la vista al acercarnos. No entiendo, graznó. Cuchillos de fusión del calibre 50, cañones de riel clase 6, un crucero entero. Nos desmantelaron sin disparar un tiro. ¿Qué son? Guardianes, dije, sorprendiéndome incluso a mí mismo con la serena autoridad de mi voz. El templo está abierto al intercambio científico, no a la extracción. ¿Quieren conocimiento? Lo piden, lo comparten, respetan el consentimiento de los custodios. De lo contrario, el edificio seguirá tratando su equipo como si fuera un juguete. La mirada de Aeldon se dirigió a Rilara, que estaba a mi lado con los hombros violáceos y los ojos brillantes como cometas gemelos. Finalmente asintió. Las enredaderas se relajaron, desenrollándose lo justo para que la tripulación respirara tranquila, a la vez que imponían silencio. Toqué el comunicador de mi antebrazo, transmitiendo a todos los canales que los mineros, y cualquier espía en órbita, podían recibir. Soy Russell Cain, representante autorizado del archivo Aelon. Con efecto inmediato, Artabor 3 es un sitio protegido bajo administración conjunta de humanos y Aelon. Envíen delegaciones, no armas. Traigan habilidades para comerciar. Traigan guardaespaldas para mantener a raya a los avariciosos. Y si no pueden con eso, no vengan. Mis palabras resonaron en las paredes del valle. Siguió el silencio, seguido de estallidos de parloteo atónito en docenas de frecuencias. Corredores de acuerdos, rectores universitarios, incluso un comité del Senado terrano, todos querían saber los términos. Los silencié, sintiendo el peso de la sonrisa de Rilara enrojecerme. De vuelta en el arco, liberamos a la tripulación corporativa y redactamos un pacto temporal en mi datapad. Simple, sólido, ejecutable por la lógica de autodefensa del templo. La gente de Aeldon lo firmó con una mezcla de alivio y asombro persistente. Se marcharon sin llevar nada más que raciones personales, dejando su equipo para que lo estudiáramos bajo nuestra supervisión. Nadie se quejó. Tras un vistazo a una babosa cinética plegando el espacio, el miedo se convirtió en respeto. Esa noche acampamos en el vestíbulo, solo 2 sacos de dormir y una cocina que había sacado de la lanzadera. Rilara se arrodilló junto a la modesta llama que saqué de una celda de calor, observando cómo temblaba la olla de agua. Piedras luminosas de medianoche pulsaban en lo alto, respondiendo. Constelaciones que se reflejaban en su cielo extinto. ¿Se siente extraño?, pregunté, entregándole una taza de caldo de algas espesado con filamentos de proteína, lo más parecido a una sopa en mi equipo. Despertar una biblioteca, expulsar una flota, escribir tratados antes de cenar. Su risa sonó suave, agridulce. Extraño, sí, pero no está mal. El archivo nunca estuvo destinado a pudrirse bajo tierra. Buscó una compañera viva. Dio un sorbo al caldo, cerrando los ojos con placer. Y lo sazonas con coraje. Lo sazoné con algas de sal y pimienta, de hecho.
Golpeé la taza contra la suya. El coraje es solo lo que sucede cuando eres demasiado terco para huir. ¿Terquedad? Entonces. Ladeó la cabeza. ¿Qué harás cuando poderes superiores pongan a prueba nuestro pacto? Igual que hoy, redirigir la agresión hacia la educación. Exhalé, sintiendo el susurro del archivo rozando mis pensamientos. Nunca gritó, solo ofreció. Les damos planos para energía limpia si se desarman. Mostramos a los directores ejecutivos de las hipercorporaciones cómo la renovación del suelo triplica las ganancias a largo plazo. Recordamos a los funcionarios electos que sus adversarios beben la misma agua y respiran el mismo viento estelar. La miré a los ojos. Y si alguien insiste en la guerra, convertimos sus balas en bendiciones. Dejó su taza y extendió la mano, rozando mi pómulo con los dedos. El contacto le dio un leve brillo en la piel. Pensé que esperar eones era una penitencia por mi silencio. Ahora veo que era la incubación, para un futuro que te necesitaba. Su vulnerabilidad me dolió más que cualquier prueba. Cubrí su mano con la mía. Sigo siendo el tipo que friega pasillos y archiva los formularios de salud. Pero una escoba es solo una palanca. Mueve el punto de apoyo a la derecha, y cambias de planeta. Hice una pausa. Además, toda asociación necesita equilibrio. Tú llevas siglos de conocimiento, yo llevo una caja de herramientas. Su sonrisa era un amanecer que decidió perdurar. Entonces, que comience nuestro trabajo, custodio y sacerdotisa. Pasamos semanas elaborando los esquemas. Los equipos universitarios llegaron en cápsulas de transporte, cada uno recibido por las enredaderas del templo y un tranquilo protocolo de orientación que codificamos juntos. El archivo. Racionaba el conocimiento como lluvia medida, propulsión que funcionaba con viento estelar para una exploración pacífica, biofiltros avanzados que eliminaban toxinas impatentes, formas de arte tejidas a partir de redes de fotones. Para reemplazar la propaganda con asombro. Cada donación requería dos cosas: un juramento de administración mutua, y el compromiso de enseñar otra cultura a su vez, difundiendo la reciprocidad en ondas concéntricas. Algunos se resistieron a los términos. Un almirante amenazó con instalar una guarnición permanente. Las enredaderas llevaron cortésmente su crucero a órbita baja y lo mantuvieron allí, con los motores. Al ralentí inútilmente hasta que ella firmó. Después de eso, la resistencia disminuyó. Un amanecer, quizá el 30º desde la Unión, el templo nos guió a una cámara lateral que no habíamos explorado. Nos esperaba una cuna de cristal ámbar, tallada para dos. Rilara recorrió su borde, con las mejillas sonrojándose de un violeta más intenso. Es el sello de la convergencia viviente, murmuró. Si descansamos en su interior, el archivo se vincula permanentemente a nuestra sinfonía genética. Nuestra línea, si elegimos crear vida, heredará una custodia equilibrada. La propuesta me calentó el alma. Apenas había asimilado ser el cuidador. La paternidad de guardianes cósmicos me parecía absurda. Pero la idea de negar a generaciones el derecho de nacimiento a la armonía me parecía aún más errónea. ¿Y si entramos y simplemente nos aseguramos de que el pacto perdure, con hijos o sin ellos? Pregunté. Ella asintió. Los sellos de fusión se cumplen de todos modos. La descendencia simplemente hereda su música por naturaleza en lugar de por crianza. Entré en la mitad izquierda de la cuna. Ella se dirigió hacia la derecha. Cuando el ámbar se cerró sobre nuestras cabezas, no surgió ninguna claustrofobia, solo una oscuridad serena entrelazada con la percusión de los latidos del corazón. Hilos de luz se entrelazaron entre nosotros. Recuerdos que antes eran privados ahora fluían libremente. Mi primer cachorro, su primer rito a la luz de las estrellas, cada fracaso, cada risa. No había vergüenza, solo contexto. El archivo tarareó aprobación, envolviendo nuestras historias en su tapiz. La concha se reabrió. Nos quedamos de pie, con nuestras respiraciones mezclándose, una nueva resonancia vibrando en nuestros huesos,
suave pero irrompible, como cables de seda de araña. Afuera, el amanecer tiñó el valle de rosa dorado. El viento transportó ceniza de zar por las dunas. Saboreé la electricidad y la promesa. Pasaron los meses, luego las estaciones. El vestíbulo se convirtió en un foro multicultural. Enseñé a los aprendices a encerar suelos de bronce vivo sin manchar los biocircuitos. Rilara instruyó a los diplomáticos en la disciplina del silencio sin velo, escuchar hasta que el ego se debilitó lo suficiente como para doblegarse. A veces discutíamos. Ella insistía en compartir más despacio, yo insistía en la urgencia bajo las heridas de una galaxia. Pero nuestros desacuerdos siempre terminaban igual. La respiración sincronizada en el estrado donde comenzó la unión, las diferencias fundiéndose en una aleación más fuerte. En el aniversario de la colocación del primer fragmento, las delegaciones se reunieron bajo pilares iluminados por las estrellas para presenciar la transmisión inaugural del archivo, un patrón de luz que se desplegó en una clave de navegación, apuntando hacia 3 lunas estériles sembradas. Hace mucho tiempo con motores hortícolas inactivos. Activarlos terraformaría cuadrantes enteros. La multitud estalló en vítores que desprendieron el polvo de los arcos. Más tarde, bajo un cielo tranquilo, vi a Rilara bailar sola en el vestíbulo. Sin música, sus pies descalzos marcaban ritmos más antiguos que el lenguaje humano. Me uní, torpe al principio, luego guiado por el pulso del archivo hasta que nuestros pasos se alinearon. Ella rió, y esa risa grabó un nuevo recuerdo en las paredes del templo, uno de alegría pura y desatada. Todavía barres pisos, bromeó cuando nos desplomamos sin aliento. El mejor conserje del mundo, asentí, y el más afortunado de la galaxia. Se puso seria, acariciando mi mandíbula con los dedos. Si no fuera por tu honesto propósito, el archivo podría haber despertado al toque de un tirano. Besé su palma. Entonces sigamos barriendo el mundo honestamente. Mi mirada se elevó hacia las constelaciones que ahora podía nombrar con los glifos de Aelon. Tenemos milenios de desastres que limpiar. Su sonrisa de respuesta contenía la promesa de cada amanecer venidero, sacerdotisa y guardiana unidas por el polvo sagrado, reescribiendo la galaxia con un acto humilde a la vez.